¿Sientes que nada te sale bien? ¿Que nadie te escucha? ¿Que hagas lo que hagas nunca es suficiente? ¿Sientes que das demasiado y aún así se aprovechan de ti? ¿Que hay un vacío que no se llena con nada? ¿Cansancio, confusión, como si caminaras sin mapa? La cabeza no para, y eso no aparece porque sí. Son voces internas que aprendiste a escuchar para sobrevivir. Mi trabajo es ayudarte a descubrir de dónde vienen, para que dejen de dirigir tu vida en automático, sin que te des cuenta. Si algo de esto resuena contigo, entra ahora a seryoga.org/arquetipos y empieza a mirarte con más claridad. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando en realidad todo en ti decía que no? ¿Y cuántas veces has cambiado tu verdad por seguridad, reconocimiento o pertenencia? ¿Qué pasa si el verdadero conflicto no fuera el dinero o el poder, sino el precio que pones a tu valor personal? La prostituta no es quien se vende, es quien aún no sabe cuánto vale. Hola, nos da mucho gusto que nos escuches nuevamente en un episodio de tus relaciones arquetípicas. Y hoy vamos a mirar un arquetipo que suele incomodar, sobre todo por ser muy incomprendido y estar rodeado de prejuicios, pero que habita en cada una de las personas. Y es tan, pero tan valioso. Te damos la bienvenida. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. El arquetipo de la prostituta también muchas veces es confundido erróneamente con el negociador. Edgar nos explicará por qué. Pues realmente aparece cada vez que intercambiamos algo esencial de nuestro ser por algo externo, ya sea estatus, ya sea seguridad, incluso amor, poder definitivamente y desde luego por validación. Y muchas veces podemos considerarlo como un arquetipo malo, y digo malo entre comillas, pero en realidad es profundamente humano. Y la cuestión no es realmente si negociamos o no, en realidad es desde dónde estamos negociando, qué hay detrás de esa negociación. Totalmente. Antes de entrar en materia con todos estos ejemplos que traemos el día de hoy para ti y que entiendas mejor la expresión arquetípica, es importante recordar que los arquetipos no te pertenecen, no te etiquetan y jamás te van a definir. Estamos hablando de energías arquetípicas. Esto es parte del material del inconsciente colectivo y por supuesto tiene que ver con tu psique. En ese sentido es importante que se entienda el trabajo y el manejo de energía con el arquetipo. ¿Nos puedes decir por qué le llamamos prostituta a este arquetipo? A diferencia del negociador, la prostituta es una energía que es bien importante de integrar. Porque la prostituta va a negociar desde lo que está dispuesta a dar esta energía de ella misma. ¿Qué quiero decir con esto? Rápidamente, quizá yo puedo ser un gran negociador y yo puedo vender los zapatos de otra persona y eso me hace un gran negociador. Sin embargo, en la energía de la prostituta tiene que ver con mis propios zapatos. Estoy dispuesto a darlos, estoy dispuesto a venderlos, quiero hacer ese intercambio. Tiene que ver conmigo. Y algo muy importante, es un tema de valor y de poder. Personal. Por eso es muy importante diferenciar la energía de la prostituta con el del negociador. Y además entender que va totalmente relacionada y vinculada con mis propios valores. Por supuesto, tiene que ver
con tu propia energía. De lo contrario sería un negociador. Ahora, cuando hablamos de sombra y luz, es importante entender que es tema de conciencia. Nosotros trabajamos en desarrollo de conciencia, entendiendo que es un estado continuo de conciencia. Sí, no estamos hablando de bueno o malo. Y estamos muy lejos de etiquetar o de criticar. Es sin juicio, sin culpa, sin crítica, simple y sencillamente es exponer, digamos, casos para que quizá te quede más claro a ti el cómo se puede manifestar esto en nuestra vida. La sombra es la forma inconsciente del arquetipo. Es lo que no vemos. Es lo que nos cuesta trabajo entender, ver, aceptar, comprender. Muchas veces están nuestros miedos y, por supuesto, todo este material inconsciente. Es importante entender que va a ser muy reactivo y la sombra busca eventos para manifestarse de una u otra manera. Esta parte reactiva viene desde los miedos, las carencias, la necesidad de sobrevivir, ser aceptado. Y ahí es muy importante entender que el trabajo de la sombra nos va a llevar hacia su luz. La luz, estamos hablando de la conciencia. Cuando tú me escuches, cuando hablo de luz, quiten por favor sesgos religiosos o de creencias o demás. Cuando hablo de luz, hablo de conciencia. No Cuando hablo... Illuminati. Correcto, lejos de No los estás Illuminatis flotando, ni estos tienes que una andan por aureola. ahí, sueltos, desatados, diciendo cada cosa que bueno. Aquí cuando hablo de luz, hablo de conciencia, o sea, me doy cuenta, lo tengo claro, ya lo puedo ver. Cuando hablo de sombra, estoy hablando del material inconsciente, lo que no puedo ver. Muchas veces se va a expresar y se va a sentir, pero no lo tengo consciente, no lo tengo claro. Por consiguiente, la sombra no se elimina. Solamente le vamos a arrojar luz para que de esta forma la podamos ver e integrar, ya que con conciencia jamás se va a imponer. O sea, vamos a perder esta lucha o esta batalla que muchas veces tenemos en el tema de integración de conciencia. Bellísimo, pues me gustaría que viéramos algunos ejemplos de cómo este arquetipo puede trabajar desde su sombra y desde su luz, y usamos algunas personas conocidas. Sus biografías. De hecho, quisiera decir que si eres muy sensible a ciertos temas, estas personas que hemos elegido para exponer en sombra están bien sombríos. Así que, bueno, hoy nos vamos a mojar con el tema de la sombra del arquetipo de la prostituta. Habrá algunos ejemplos bastante luminosos. Hacia la luz, claro. Sin embargo, si eres muy sensible, sí te invito a que quizá escuches el siguiente episodio. Y de todas maneras haremos otro llevando más estos ejemplos a la luz, pero sí es importante entenderlos desde la parte más sombría, ¿no? Por ejemplo, comenzamos con Anna Nicole Smith. Probablemente la recuerdes, fue muy popular en los años, sobre todo 90. Ella, bueno, nace en la década, finales de la década de los 60 y vive una infancia bastante difícil, con mucho maltrato. Acaba abandonando su escuela a los 14 años y se acaba casando a los 17 años con un cocinero, que era quien llevaba el apellido Smith. Al poco tiempo nace su primer hijo. Ella era realmente una adolescente cuando se hace mamá. Y al muy poco tiempo se divorcia del padre de su hijo, con lo cual entra a trabajar en un club de striptease. Y ahí, en ese club de striptease, mientras ella bailaba, conoce a un magnate petrolero que en esa época era muy importante y adinerado, que era Howard Marshall. El señor tenía 86 años cuando la conoce. Estamos hablando del año 92, una cosa así. Y en el 93, bueno, fue la Playmate del año. Se convirtió en la imagen de la marca Guess, que era una marca muy reconocida en esa época. Sí, en aquel entonces ser la chica Guess te posicionaba en un punto donde serías, icónicamente hablando, la Brigitte Bardot, o serías como estos ejemplos de bombshell para el mundo. Sobre todo en Estados Unidos, fue la década de Guess ese año. Estados Unidos y en el mundo, porque en ese entonces Guess tenía como una gran expansión
Mucho. Era George Marciano, ¿o cómo se apellidaba el diseñador Marciano? Bueno, no importa, no es un dato importante, pero bueno, se convierte en la imagen de Guess, en fin, estaba en su apogeo y en el 94 se casa con este adinerado petrolero Howard Marshall, cuando él tenía 89 años y ella solo tenía 26. No duró mucho el matrimonio porque solo 13 meses después de haberse casado, Marshall falleció. Y en ese momento se desató una batalla legal con la familia del millonario por la herencia. Una batalla muy mediática, duró muchos años. Pero bueno, Anna Nicole era la esposa legítima de este señor. En el Inter se embaraza. Ella, claro, tiene después otra pareja. En 2006 nace una hija. Y solamente 3 días después del nacimiento de su hija, estando ella todavía en el hospital, su hijo Daniel, que era un pequeño adolescente, muere de sobredosis en la habitación de al lado. Tremendo. De ella en el mismo hospital, o sea, estando en la habitación de al lado. Y solamente 5 meses después de la muerte de su hijo, muere Anna Nicole, también encontrada por una sobredosis aparentemente accidental, así es como lo han presentado. No queda claro. Cuando está muy ella oscuro. tenía muy oscuro porque había una fortuna de muchísimos millones de dólares ahí, que evidentemente quedan todas en manos de la hija, aunque no era hija del magnate. En fin, hay un tema ahí tremendo de dinero, pero definitivamente pues es una historia bastante triste. Yo me atrevería a decir que aquí podemos ver en este ejemplo cómo, voy a ocupar un término junguiano, cuando la sombra te devora. Aquí creo yo, desde mi visión, que Anna Nicole Smith fue devorada por el arquetipo desde la sombra. Y por eso yo considero que es tan valioso trabajarnos a estos niveles energéticos. Evidentemente su historia es profundamente arquetípica, lo podemos ver desde esta Cenicienta que quiere ser rescatada, o esta chica jovencita que quiere ser rescatada por el príncipe por supuesto adinerado. En fin, vamos a quitarle el tema de las edades, aunque curiosamente en estos cuentos que nos cuentan, casi todas son bien pequeñas, bien adolescentes, muchas son niñas. Blancanieves, Cenicienta, La Sirenita, o sea, La Bella Durmiente. Todas estas, pues, jovencitas, Muy y acaban jovencitas. ahí casándose prácticamente en el periodo adolescente. Bueno, te lo comparto porque es importante entender que dentro del colectivo, los mitos, los cuentos, las leyendas van a ser muy importantes, porque muchas veces está ahí la historia que te vas contando o el maleficio que te echas encima. Aquí vemos claramente un tema de valor, un tema de sobrevivencia que tiene que ver con la sombra del arquetipo. Cuando aquí Anna Nicole decide intercambiar su juventud, su imagen, su belleza, por seguridad, por estatus, por el dinero, por las relaciones, porque claro, ya con este hombre pues acaba conectando para tener estos contratos, como ser la chica Guess y demás. Ella hizo un intercambio, ella decidió qué voy a vender de mí, qué voy a intercambiar de mí, qué voy a dar de mí. Y aquí es cuando la persona tiene que aprender lo que vale. Y aquí creo yo que ella veía el valor en función de lo que ofrecía y no de lo que era. Y aquí es donde la sombra de la prostituta empieza a devorarla en el cuerpo, en la imagen. Tiene un tremendo tema de intercambio, tanto económico, que tiene que ver con seguridad, como evidentemente con su propio valor. Aquí Anna Nicole no integra la luz del arquetipo, que es bien importante entender. Podemos comprender un deseo legítimo y profundamente humano de querer superarse, de querer ser cuidada, sostenida, reconocida, validada, valorada. Eso lo podemos entender perfectamente. Por supuesto. Aquí el tema es el cómo la sombra la devora en este intercambio. Porque vaya, si la chica es bella, adelante, qué genial. Aquí es muy importante entender eso. Esa es la luz potencial del arquetipo. Saber
¿Qué sí estoy dispuesta a dar y qué voy a recibir sin desaparecer, sin perderme? Estoy clara, estoy consciente. Podemos ver un gran dolor dentro de esta historia y considero que la luz no pudo integrarse, ya que vimos, ahí están los datos, cómo termina esta historia. En una tragedia total, donde en lo personal considero que es muy claro cuando la sombra devora, cuando el arquetipo devora, cuando la energía devora. Totalmente, y sin entrar en juicios, pero bueno, vemos el final, como dices, trágico de su vida, y ahí podemos entender pues cuando no se logra integrar, ¿no? De esa forma. Cuando el valor se busca afuera, el precio siempre es demasiado alto. Si al inicio del episodio algo de esas voces te resonó, sentirte insuficiente, confundida o cansado de repetir lo mismo, escucha esto. Esas voces no aparecen porque sí. Son energías internas activándose en automático y muchas veces decidiendo por ti. Inscríbete al curso El poder de los arquetipos, tus energías vitales universales, para transformar tus relaciones con esas voces y dejar de reaccionar sin darte cuenta. Es un proceso profundo para vivir con más claridad, tomar decisiones conscientes y recuperar tu poder personal. Si sientes que es momento de elegir diferente, entra ahora a seryoga.org/arquetipos. Bien, bueno, vamos a hablar de un personaje y aquí sí voy a expresar una opinión personal. Para mí, este personaje es un personaje absolutamente sombrío y además es un personaje que tiene un impacto actual, hoy en día, en la vida de todos nosotros, que es Donald J. Trump, el actual presidente de Estados Unidos. Él, bueno, nace en el año 46 en Queens, en Nueva York. Es hijo de un promotor inmobiliario que tenía ya bastante éxito y bueno, él en el año 71 se hace cargo de la empresa familiar, le acaba cambiando el nombre como Trump Organization. Es una persona que siempre sí podríamos decir que fue una persona audaz, porque se inventaba y mentía y creaba castillos falsos para lograr obtener sus objetivos y los lograba. Es totalmente narcisista. Muy abusadillo, como se diría. Sí. Aquí menciono a mi suegra que decía muy claramente que el término era tremendo porque abusar... En México es muy, muy común mencionar como un adjetivo, calificación. Es muy abusado. Como decir muy listo, pero es como listillo, como... ahí explica algo. Que tiene que ver con abusar. O sea, mi suegra mencionaba tanto esta parte donde cuidado con estar dándole peso, valor al qué bueno que eres abusado, ponte abusado. Viene de abusar, imagínense. Correcto, pues era justamente en esa figura y bueno, construyó definitivamente un imperio inmobiliario. Se convirtió en una figura que era capaz de vender hasta su propia persona. Y hasta llegar a lo más paródico. Tenía la Universidad Trump, de un juego, en fin. Todo era patético. De una forma ostentosa, un lujo desbordante. Y bueno, si te interesa estudiarlo, hay muchísima información, hay documentales. Pero muy poco sustentable, porque siempre estaba en bancarrota. Correcto, sí, sus negocios. Muchos fraudes alrededor de él. Sus fortunas demandas. Realmente venían de defraudar a muchos. Correcto, muchísimas demandas, incluso por empleo, en fin. Se declaró 6 veces en bancarrota todos sus negocios. Y llegó un momento en el que se hizo sumamente popular porque tenía un reality show que fue muy famoso que se llamaba The Apprentice, donde él era, bueno, pues un megalómano, o sea, así tal cual totalmente. Sin embargo, sí llegó a un gran número de espectadores con ese show. Y como era tan popular, pues surgió un poco hasta entre broma. Yo creo que ni él mismo se la creía cuando dijeron, pues vamos a lanzarnos como candidato a la presidencia para las elecciones de 2016, en las cuales se convirtió en el 2017 en el
presidente número 45 de Estados Unidos sin tener ninguna experiencia política. O sea, su experiencia había sido en estos negocios medio fraudulentos y, entre comillas, exitosos. Yo me atrevería a decir que sí se la creía. En sus historias que se cuentan, por eso es tan importante observar qué historias te cuentas. Creo yo que en su megalomanía y en su historia interna, porque luego hay unas publicaciones de unas entrevistas, él mucho más jovencito, muchos años, pero muchos, estoy hablando de décadas atrás, donde él se decía que él iba a ser el presidente de Estados Unidos. Pues sí, y bueno, sin entrar ahí en juicios de cómo fue su presidenta, sí puedo decir que es el único presidente en la historia que ha sido sometido a juicio político 2 veces en Estados por el Unidos. Congreso de Estados Unidos. Y ha sido el primero en el que le han imputado delitos graves, de los cuales ha sido declarado culpable en un juicio penal. Sin embargo, no ha pisado ni un minuto la cárcel. Y como premio a ese juicio en el que fue declarado culpable, ganó en 2024 nuevamente la presidencia, convirtiéndose en el segundo presidente en ejercer 2 mandatos no consecutivos de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es el presidente de Estados Unidos. Y como todos sabemos, su nombre está estrechamente ligado al pederasta y criminal Jeffrey Epstein, por más que quieran taparlo y engañarnos, pero ahí están los hechos. Qué oscuro personaje, qué cosa tan horrorosa. Perdonen, y sí estoy ejerciendo mi juicio y cojo responsabilidad de ello. Pero de verdad estamos hablando de sombra a sombra. Creo que es un ejemplo de quien representa a cómo convirtió realmente su propio nombre en un producto. Su ego él es su estrategia y es lo único que le importa. Su sede de poder lo ha convertido en una marca que vende sin importar el costo moral. Me queda clarísimo. Quiero mencionar que lo hemos traído aquí, en primera, para mostrar cómo la sombra de la prostituta puede llegar a tener este impacto. Ahora, es importante entender que la prostituta es poder puro, ¿eh? Y aquí en sombra lo que quiere es poder. Poder y poder sobre el poder. Por consiguiente, aquí está dispuesta a vender absolutamente todo, ¿eh? Sus principios, los discursos van a ser totalmente según la banda que le toque. Va a cambiar las verdades, va a utilizar mucho la mentira, todo a cambio de control, porque el control desde esta visión va a darle poder. Aquí no va a parar hasta que tenga el mayor estatus, cuando él se sienta ganador. Aquí el punto es que en sombra es devorador. No hay quien pare esta energía. Y aquí el problema no es negociar, sino perder totalmente la coherencia interna en todo este proceso. Y hay algo muy importante y me parece muy valioso que tú lo has repetido en los últimos episodios, que es que como tiene que ver con valores la prostituta, aquí el tema es hasta dónde desde su visión él está haciendo algo donde se está perdiendo, ¿no? Porque tiene que ver con sus propios valores, hasta dónde él pues está convencido de que lo que está haciendo está bien. Aquí creo que está siendo él un representante en sombra en su propio libro, que me parece patético hasta el título, ¿no? De Think Big and Kick Ass in Business and in Life, que tiene que ver con piensa en grande y patearles el culo en los negocios y en la vida. Pues ya está poniendo ahí como un statement, o sea, ya está diciendo muy claramente cómo se mueve en la vida. Esto es muy importante entender porque la energía y el arquetipo, aquí esto me permite explicarte claramente cómo nos movemos en la vida. Y en la prostituta, como tiene que ver con valores, podemos entender aquí la escala de valores de este señor. Y hay un punto bien interesante que la doctora Becky habla, que me encanta cómo lo explica el tema de los valores. Becky Kennedy. Si en mis valores esto está bien, o sea, si en mis valores está bien pellizcarle la pompa a una chica, si en mis valores está bien robar porque soy un abusado, si en mis valores está bien ofender al otro, ¿qué crees? Para este personaje no hay culpa.
Eso es una parte bien interesante. Y está muy claro, y cada día que sale una noticia más, cada día me parece que no deberíamos dedicarle más tiempo a este señor. Creo yo que tenemos que entender que en sombra hay que mencionar las cosas de sombra, sí, aunque nos incomode, sí, porque es parte de la sombra. Y creo yo, hoy día, que es importante desde este pensamiento crítico poder, desde una visión de tejido social, sí tomar por lo menos una coherencia con tus valores y tu pensamiento. Totalmente. Si tú eres de la idea de Trump, mira, yo lo respeto. Sin embargo, es importante tenerlo muy claro. No, pero es muy distinto tener una idea o una ideología a ir por la vida asesinando y realizando crímenes con total y absoluta impunidad porque because I'm smart, como él dijo, ¿no? Claro, aquí el punto es paga que impuestos because I'm smart. En fin, él se considera que es impune a todo. Abuso, el abusadillo, abuso sobre los otros. Y el punto aquí creo yo que es importante es entender que en temas de convivencia, en tejido social, si dejas de ver al otro, creo que estamos perdiéndonos. Y eso es un gran tema de sombra. Y en el tema del arquetipo de la prostituta, cuando yo valoro sobre todas las cosas el dinero, el poder, ahí me estoy perdiendo en este arquetipo. Bien, vamos a mojarnos con una historia. Ahora sí, sombría. Vamos a hablar de Andrew Cunanan. Probablemente no reconozcas, no te suene el nombre. Sin embargo, fue sumamente popular, fue muy conocido esta persona por ser el asesino de Gianni Versace. Y probablemente viste la serie de 2018 que hizo Ryan Murphy, donde Darren Criss protagonizó espectacularmente bien a esta persona, incluso ganó el Globo de Oro. Y bueno, pues este señor Andrew Cunanan nació en California, era el menor de 4 hijos, era sumamente brillante, de hecho estudió en una escuela muy prestigiosa en La Joya, California, y no era nada tímido, tenía muchas iniciativas, o sea, siempre destacó, pero sí tuvo un golpe emocional muy fuerte cuando su madre lo corre de la casa porque no toleraba el hecho de que era gay. Entonces lo manda a una edad muy temprana pues a enfrentarse al mundo. Y bueno, él durante muchos años ejerce la prostitución, hace amistad con hombres mayores, siempre muy adinerados, gastaba mucho el dinero de estas personas, queriendo impresionar, haciendo fiestas, en fin, empezó a hacerse de una fama dentro de la comunidad gay, de que era una persona que gastaba mucho dinero, que decía muchas mentiras porque siempre estaba presumiendo de ser amigo de unos y de otros. Entre ellos presumía muchísimo de que era íntimo amigo de Gianni Versace, cosa que la gente pues primero le creían, pero pues luego llegó un momento en que se daban cuenta de sus mentiras. Él iba cambiando también de ciudades. Era claro que le gustaba el dinero y estar en esferas de alta sociedad. Totalmente. Para ir también consiguiendo clientes. Y tenía una gran habilidad para aparentar. Él estudiaba, como tenía mucha inteligencia y era pues brillante, si él quería conquistar a alguien, porque estudiaba a la persona a la que quería, digamos, ligarse, que siempre eran personas con un alto nivel y prestigio social y mucho dinero definitivamente. Entonces los estudiaba el personaje que quería interpretarles. Ahora, aquí hay una parte complicada porque como muchos de estos hombres mayores no eran abiertamente homosexuales, pues evidentemente el chantaje, la extorsión y todo esto que había detrás de la idea de este hombre de no solamente prostituirse, sino también sacarles provecho a través de todo eso. Los utilizaba a su beneficio, correctamente. Sin embargo, sí, en el año 97, pues eso se salió completamente de control. Y entre los meses de abril a julio del 97, él asesina a 5 personas.
dentro de las cuales pues había algunos clientes, algunos que eran sus clientes o algunas exparejas. Y bueno, el 15 de julio de 1997 fue cuando se hizo mundialmente famoso por asesinar al diseñador Gianni Versace, que le disparó en plena calle enfrente de su casa. De su casa cuando estaba él llegando a su mansión ahí en Miami. Y bueno, pues a partir de ahí se desata una investigación del FBI que lamentablemente, bueno, eso ya lo mencionarás tú, pero pues está bastante sombría la forma de la investigación. Todo está muy oscuro. Sin embargo, él a los pocos días, una semana después de haber asesinado a Gianni Versace, él comete el suicidio, se dispara en la cabeza y bueno, pues pierde la vida. Aquí podemos ver cómo una vez más la sombra de la prostituta es altamente tóxica y devoradora. En sombra es tremendo porque es poder sobre poder sobre poder en sombra. Por supuesto va a envolver, como bien digo, temas de violencia, los mayores miedos, toda esta parte de valor, cómo construyo mi identidad a través de lo externo, lo que está afuera. Y aquí es un ejemplo como Andrew Cunanan es devorado por esta tremenda ambición y algo muy importante, por no valorarse a él mismo. Él ponía su valor en lo otro y en los otros y se fue perdiendo. Tanto así que era, como bien dice Rayo, un camaleón por entrar en estos grupos, por atraer a este hombre, este tipo de hombre. Él se iba camuflajeando, se iba transformando. Y evidentemente pues llegó, se dice, a sufrir delirios de grandeza, una politoxicomanía tremenda, un mantenimiento continuo de lo oscuro dentro de su vida misma, en todos los sentidos, porque la mentira lo abrazaba constantemente. Digamos que eran sus abrigos. Y aquí, en esta búsqueda del dinero, de poder, de ser aceptado, de ser valorado, de ser validado, de ser visto. Aquí vemos temas interesantes como las heridas del niño, del adolescente, se conectan con la prostituta porque tiene un gran poder la prostituta, como estás viendo. Y aquí, sin lugar a dudas, vendió cada pedazo de él de una manera tan tremenda que terminó su historia trágica y totalmente oscura y sombría. Pero no solamente él, sino el mismo caso, la policía, el FBI, todo se envolvió. Como él era homosexual, no hicieron las investigaciones adecuadas y olvídense de él, de los asesinados, todas estas víctimas de este asesino, porque es importante entender que estamos hablando de un asesino serial. Independientemente del arquetipo, es un asesino serial que no lo estudiaban porque los asesinados, muchos de ellos, eran homosexuales. Y para la policía de Miami en aquel entonces, pues, ¿para qué? Era hay un caso más de pasional, no importa. Y además era homosexual. No se investigaba. Y entonces, estos carpetazos también en sombra. O sea, muy en sombra. Cómo la sombra va devorando. Y aquí, pues, la historia es catastrófica. Sin valor interno, no hay límite. El vacío se vuelve altamente destructivo. Sin un centro propio, podemos ver cómo Cunanan careció de todos estos límites morales y de valor y pasó de mentir sobre quién era, prostituirse, robar, asesinar y todo para querer tener la mirada externa. La prostituta sin luz no sabe cuándo parar porque no hay un yo que proteger, no hay un hasta aquí. Todo está disponible, todo está a la venta. Aquí un tanto como Trump, esta idea de quiero comprar todo, incluyendo la vida de otros. Andrew Cunanan nos muestra el abismo final del arquetipo, en lo más oscuro, cuando la identidad es completamente transaccional, cuando no queda nada sagrado dentro y la destrucción se vuelve inevitable, porque su creencia se lo permite. Edgar, pues yo te propongo que dejemos este episodio aquí. Va a quedar como el episodio oscuro. Los regalos los vamos a ofrecer en el siguiente episodio,
junto con 3 personajes para que no crean que la prostituta es un arquetipo sombrío. Llenos de luz, pero Muy llenos de luz. ¿sabes qué? Tú que me estás escuchando, sí queríamos tener un momento para darle a la oscuridad de este arquetipo un espacio y ponerlo como advertencia. Porque se nos hace muy fácil muchas veces y podemos justificar tanto como podemos justificar las narrativas de Trump o podemos justificar las acciones de Andrew Cunanan según desde donde te coloques. Totalmente. O también puedes acabar justificando a Anna Nicole Smith. ¿Por qué? Porque así nos pasa si no tenemos claro los valores y, por supuesto, podemos ver nuestras creencias. Como advertencia te dejamos este regalo, que es importante trabajarnos en luz, por supuesto, pero también la sombra. La prostituta no viene a juzgarte, viene a preguntarte cuánto vales para ti. La verdadera abundancia comienza cuando dejas de venderte barato. Y si hoy descubres negociaciones inconscientes, no te vayas a castigar, por favor. Ese reconocimiento ya es luz. Elegirte no te deja sola, no te deja solo, te devuelve a ti. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos en este episodio y abrazamos a todas estas personas desde su luz. Mucha luz para todos. Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio tocó algo en ti, suscríbete al podcast y compártelo con alguien a quien le pueda llegar al corazón. Y si quieres profundizar en ti y transformar desde la raíz, regístrate a la masterclass gratuita sobre los 4 arquetipos vitales en masterclass.seryoga.academy y recuerda, cambia tu patrón y cambiarás tu historia.